Buenos días. Hoy les voy a presentar el último trabajo que hemos venido desarrollando, que es Q-Learning basado en referencia social para el entrenamiento personalizado en los problemas de palabra en matemáticas. El contenido de la presentación está dividido en 5 partes: contextualización, marco teórico, nuestra aproximación, simulaciones y conclusiones. Está resaltado en rojo en la diapositiva las 3 partes intermedias porque la presentación se enfoca principalmente en el modelo que nosotros venimos desarrollando. Entonces, arranquemos con la contextualización. Los problemas de palabras de matemática están incluidos en la educación primaria y son importantes porque estos problemas preparan a los estudiantes en la aplicación de las habilidades matemáticas en situaciones en la vida cotidiana. Entonces, un ejemplo de un problema de palabras matemáticas se puede apreciar en el rectángulo azul. Dice, si un libro cuesta $12, ¿cuál es el costo de 3 libros? Entonces, un problema de este tipo no es más que un planteamiento cuya solución se encuentra realizando una operación matemática, que en este caso es realizar la operación matemática 3 por 12 para encontrar la solución correcta. El detalle con este tipo de problemas es que son difíciles para algunos estudiantes. Y en ese sentido, pues han aparecido varias propuestas y una de esas es el entrenamiento personalizado, que es la aproximación que nosotros estamos abordando. Específicamente, nosotros vamos a trabajar con la personalización del contexto, porque en el marco teórico revisado se ha encontrado que personalizar el contexto genera mejoras en el rendimiento del niño. Y personalizar el contexto no es más que hacer variaciones en un problema tal como se muestra en el ejemplo 2, que dice, si una pelota de fútbol cuesta $12, ¿cuál es el costo de 3 pelotas de fútbol? Como pueden apreciar, la diferencia entre el ejemplo 1 y 2 es simplemente el objeto al cual se está haciendo referencia. En la primera es un libro, en la segunda es una pelota de fútbol. A eso es a lo que nosotros llamamos contexto. Pasemos ahora a ver el marco teórico que es necesario para entender el modelo que nosotros estamos proponiendo acá. Este modelo está basado en aprendizaje por refuerzo, que no es más que la interacción entre un agente y su entorno. El agente puede percibir el entorno a través de los estados y el agente puede interactuar con el entorno a través de acciones. Entonces, la idea del aprendizaje por refuerzo es que un agente observa el estado de un entorno, que es ese estado S, que estoy aquí señalando con el cursor, y en función de ese estado S, él ejecuta una acción. Luego, el agente observa el siguiente estado y según ese estado recibe una recompensa que le indica qué tan buena fue la acción que ejecutó. En ese marco de referencia hay un dilema de exploración y explotación. La exploración, por un lado, consiste en ejecutar una acción desconocida. Y la explotación es ejecutar la mejor acción conocida por el agente según su experiencia. Entonces, el dilema es porque dependiendo del problema, es importante tanto explorar como explotar, pero en distintas proporciones. Por ejemplo, para un agente que no conoce el entorno, sería muy apropiado explorar bastante al inicio de la interacción e ir disminuyendo progresivamente esa exploración para utilizar el conocimiento apropiado, el conocimiento óptimo. Por otro lado, si nosotros tuviéramos un agente que hace mayor uso de la explotación, pues ese agente pudiera estar trabajando con acciones que en realidad no son las acciones óptimas. Entonces aquí aparece un dilema de cómo balancear esa exploración y explotación. Esto es importante para entender la propuesta que vamos a hacer nosotros acá.
Entre las estrategias que se utilizan para balancear esa exploración y explotación, se encuentra y-grady, que no es más que una función que, dado un estado S, me dice qué acción tomar. La acción puede ser aleatoria con probabilidad éxilo, o puede ser la mejor acción conocida por el agente con probabilidad 1 menos éxilo. Esa mejor acción conocida por el agente, nosotros la estamos representando como una función pi de s. Más adelante voy a explicar cómo se obtiene. Y lo importante acá es que depende esa decisión de el factor epsilon, que es una tasa de exploración, y pertenece a un número comprendido entre 0 y 1. Aquí también es importante mencionar que esta tasa de exploración puede ser fija o puede cambiar en el tiempo, y esto va a depender del problema en que se esté aplicando. El Q-Learning, que es el núcleo de la propuesta, no es más que una estrategia para encontrar esa función phi de s que me indica cuál es la mejor acción que yo puedo tomar en función de un estado, y el Q-Learning no es más que la relación entre todos los estados con todas las acciones, y la relación está dada por un valor numérico. Entonces, si yo tengo un valor numérico para cada una de esas relaciones, puedo, utilizando esta función pi de s, encontrar mi mejor acción a través del argumento máximo de A en para el estado que estoy buscando. Cada uno de estos valores se va a ir actualizando cuando estén involucrados en la interacción que tiene la gente con el entorno, según la ecuación que se muestra en la parte inferior. Es una ecuación que depende de dos parámetros, un parámetro alfa y un parámetro gamma. El parámetro alfa es la tasa de aprendizaje y me indica qué tanta importancia le da la gente al conocimiento que está adquiriendo en función del conocimiento anterior. Que si se observa la ecuación, lo que está a la izquierda del operador de suma es el conocimiento anterior, y lo que está a la derecha es el conocimiento nuevo. Entonces esa tasa de aprendizaje me indica qué importancia le da a estos conocimientos. Estas tasas son comprendidas entre 0 y 1 también. Por otra parte, el factor de descuento gamma lo que me dice es qué tanta importancia le da el modelo a lo que está aprendiendo actualmente con respecto a lo que él puede aprender en el futuro. Entonces, valores bajos de gamma hacen referencia a que le da más importancia a lo que está aprendiendo actualmente, y valores altos de gamma a lo que pudiera él aprender en el futuro. La formalización de los problemas de aprendizaje por refuerzo que se resuelven con Q-Learning se formalizan como un proceso de decisión de Markov que tiene tres componentes: un conjunto de acciones, un conjunto de estados y una función de recompensa. Las acciones es todo lo que puede el agente realizar. Los estados es todo lo que puede observar el agente del entorno, y la función de recompensa no es más que un valor numérico que pertenece al número de los reales para cada uno de los estados que la gente puede observar. Es importante también conocer el concepto de formación de recompensa, que es una manera de incorporar valores adicionales a la recompensa en aras de optimizar el rendimiento de aprendizaje de la gente. Y este se define como un proceso de decisión de Markov extendido con el mismo conjunto de acciones, el mismo conjunto de estados, pero con una función de recompensa extendida, que es la suma de la recompensa original más un nuevo valor.
que viene dado por una función f, que también depende del estado y es un número que pertenece al conjunto real. Entre los tipos de formación de recompensa hay varias estrategias que pudieran utilizarse. Nosotros acá seleccionamos la basada en potenciales porque es una estrategia que me garantiza la convergencia de mi modelo extendido en el mismo valor que el modelo original. Entonces no es más que una función que se utiliza cuando dado un estado y se ejecuta una acción, se alcanza el siguiente estado. Y es la diferencia del valor en el siguiente estado menos el valor en el estado actual. Este parámetro gamma es el mismo parámetro que les presenté en la ecuación de actualización de Q-Learning. Es un factor de descuento. Y por supuesto que la función phi depende del estado y me retorna un número real también. Ahora, con ese marco teórico de base, para nuestra aproximación nosotros consideramos algunos aspectos. Acá voy a listar los más importantes. Lo primero es que hay que recordar que el objetivo de nuestra propuesta es ayudar a los niños en el entrenamiento de los problemas de palabras matemáticos y la idea es que el agente pueda formular los enunciados y que el niño responda con las soluciones de estos enunciados. Lo que el agente viene a proveer como punto adicional es que va a personalizar esos planteamientos. Como les mencioné en la contextualización, los va a personalizar con contextos. Entonces, los lineamientos son que la tarea de entrenamiento que nosotros vamos a diseñar va a comenzar en un nivel relativamente bajo y va a ir incrementando en aras de reducir la frustración del participante. Cada uno de los planteamientos va en ellos se va a aplicar la personalización del contexto en aras de motivar a la participación del estudiante. La modalidad de comunicación de esta estrategia va a ser como la comunicación humana, que puede ser verbal y no verbal, esto en aras de facilitar la interacción del estudiante. Y además vamos a utilizar la referencia social, que es el título de la presentación, para mejorar el rendimiento de aprendizaje de la gente. Esta teoría de referencia social nace de la interacción niño-madre y consiste en que el niño aprende según las expresiones emocionales de la madre, de manera tal de que expresiones emocionales positivas son alguna manera de decirle al niño de que lo que está haciendo o lo que va a hacer está bien, y expresiones emocionales negativas es el caso contrario. Entonces nosotros lo que vamos es a agarrar esta idea y la vamos a implementar en el Q-Learning para mejorar el rendimiento del aprendizaje. Aquí hay un esquema en donde intento mostrar gráficamente cómo sería la aproximación que nosotros estamos presentando, que es una tarea de entrenamiento que consiste en 4 niveles, y en cada uno de esos niveles el agente plantea 2 problemas. Entonces la idea es que el agente plantea un problema y el niño responde con la solución a ese problema. Entonces, cuando el agente plantea el problema, él puede adaptar ese problema según 3 contextos, que es el alcance que le hemos dado a este caso de estudio inicialmente, como por ejemplo en el contexto de los deportes, en el contexto de la música o en el contexto de la geografía. Y el niño, la respuesta que genera
va a ser calificada por el agente como correcta o incorrecta. Y en función de esa respuesta y del nivel al que pertenezca el planteamiento, pues el agente va a poder saber si fue buena la elección del contexto o no. Adicionalmente, nosotros vamos a tomar la valencia emocional del niño como un indicador de que el contexto es un contexto de interés. Entonces, se espera que con esto nosotros podamos mejorar el rendimiento de aprendizaje del modelo. Valencia emocional lo estamos utilizando según la teoría, según el modelo circunplejo de las emociones, la cual califica a las emociones con dos valores, y uno de esos valores es la valencia emocional, que lo único que me dice es qué tan positiva o negativa es la emoción. Entonces, a partir de esa información, es que yo voy a calificar como buena o mala la acción de seleccionar un contexto. La formalización sería entonces con un proceso de decisión de Markov, donde el conjunto de estados vienen siendo el producto cartesiano de mi conjunto de calificaciones, que pueden ser incorrecta y correcta, con mi conjunto de niveles, que son 1, 2, 3, 4. Las acciones son esos contextos que yo puedo variar, que son deporte, música y geografía. Y la función de recompensa viene dada en función de la respuesta y el nivel en que esté planteado el problema. De manera tal que si una respuesta es incorrecta, no se da recompensa, pero si una respuesta es correcta, se da un valor de recompensa acorde con el nivel de ese problema. Por ejemplo, si la respuesta correcta viene para una pregunta del nivel 3, la recompensa sería 3. Y así con los demás niveles. Esto para el proceso de decisión de Markov original, es decir, sin considerar las emociones. Y tenemos nuestra versión considerando las emociones, que es ese mismo conjunto de estados, conjunto de acciones, función de recompensa, pero se añade una nueva función de recompensa, que es donde nosotros estamos incorporando la valencia emocional, y esa valencia emocional es la que voy a terminar con la función phi, y me va a generar un número real entre menos 1 y 1. Pasemos ahora a la parte de simulaciones de este modelo que estamos proponiendo acá. Hay tres elementos importantes a considerar. El primero es la configuración del modelo, el segundo es cómo vamos a simular al usuario, y el tercero es cómo vamos a configurar la interacción. Es importante mencionar que las simulaciones son interacciones entre el agente y un niño. Entonces, ese agente debe tener configurados los parámetros que yo les mencioné en la parte teórica. Para la ecuación de actualización de Q-Learning aparece la tasa de aprendizaje alfa, el factor de descuento gamma. Para esos valores nosotros vamos a utilizar 0,4 y 0,005 respectivamente, porque en la investigación pasada esta combinación fue la que mejor resultado nos dio. Entonces estamos aprovechando ese conocimiento y también la estamos utilizando acá. A diferencia, la tasa de exploración éxilo, vamos a utilizar una que varía en el tiempo, que es la función 1 sobre n, y esto lo que me va a permitir es que la gente explore bastante al inicio de la interacción, y a medida de que van transcurriendo el tiempo, él va disminuyendo esa exploración y empieza a incrementar la explotación, a usar el conocimiento que ya aprendió. Entonces, ese decaimiento de este valor éxilo
se va a detener cuando epsilon alcance el valor de 0,01. Por otro lado, necesitamos definir un perfil de respuesta para el niño y un perfil de expresividad emocional, que más adelante voy a explicar cómo lo definimos. Y con respecto a la simulación, vamos a trabajar con 100 sesiones. Recordemos que una sesión es la tarea de entrenamiento que es definido, que es la propuesta de nosotros, que consiste en 8 problemas de palabras de matemática. Y vamos a trabajar con 100 ejecuciones para mostrar los resultados de los promedios. El perfil de respuesta del niño no es más que una relación entre el contexto que se utilice para la formulación del problema y el nivel al que pertenece el problema. Y en función de eso se puede obtener cuál sería la respuesta del niño. Por ejemplo, para un problema formulado en el contexto de la música que pertenece al nivel 2, la respuesta del niño sería incorrecta. Entonces, este sería el perfil que debe aprender el agente a través de las interacciones. Por otro lado, debemos definir cómo vamos a simular la expresividad emocional. Y para ello hemos especificado un conjunto E que está compuesto de 3 grupos de emociones negativas, neutral y positiva. Recuerden que el modelo que estamos utilizando trabaja con valores continuos de emociones, la valencia emocional. Entonces nosotros debemos convertir estos valores que definimos, esto es para nosotros poder definir el perfil, debemos convertirlo en un valor numérico. Los perfiles que nosotros estamos simulando son un perfil de expresividad emocional alto, eventual y bajo. El perfil de expresividad emocional alto lo que me indica es que cuando el niño da una respuesta correcta, la probabilidad de que él exprese emociones positivas es 1. Pero cuando él da una respuesta incorrecta, la probabilidad de que exprese una emoción negativa es 1. Para el caso del perfil eventual, la probabilidad de expresar una emoción positiva cuando la respuesta es correcta es 0,5 y la probabilidad de expresar una emoción neutral es 0,5 también cuando la respuesta es correcta. Entonces, teniendo esta probabilidad, nosotros podemos llamar a la función phi de s de manera tal que él me retorne un valor numérico, tal como trabaja el modelo. Si la emoción expresada es negativa, se genera un valor aleatorio entre menos 1 y 0 y menos 0,2, que es esta región que pueden apreciar usted aquí en la parte izquierda. Si es neutral esa emoción expresada, se genera un valor aleatorio entre menos 0,2 y 0,2. Y si es positiva, el valor aleatorio generado será entre 0,2 y 1. Esto es para simular la expresión de las emociones que va a llevar a cabo el niño en función de la respuesta. Ahora pasemos a ver los objetivos de la simulación. Hay 3 objetivos. El primero es conocer qué tan rápido el agente aprende esos perfiles de respuesta de los niños. El segundo es saber si los perfiles de expresividad emocional mejoran el rendimiento de aprendizaje del agente. Y el tercer objetivo es conocer si el agente puede aprender perfiles de respuesta que cambian en el tiempo. Entonces, la métrica de rendimiento que nosotros estamos utilizando es la recompensa acumulada, que no es más que la sumatoria de todas las recompensas durante una sesión. Que recuerde que la sesión tiene 8 interacciones. Se hacen 8 formulaciones de problemas de palabras de matemática y el niño debe generar 8 respuestas.
También es importante, en aras de entender mejor el porcentaje de veces en que la gente alcanza el mejor comportamiento, es decir, que aprende el perfil, la frecuencia, la recompensa acumulada óptima. Pasemos al experimento número 1, que consiste en saber qué tan rápido el agente aprende perfiles de respuesta. Este experimento lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte, vamos a definir 3 perfiles, y la diferencia de estos perfiles es que todos tienen cantidad de respuestas correctas distintas. En el perfil 1 hay 3 respuestas correctas por nivel. En el perfil 2 hay 2 respuestas correctas por nivel. Y en el perfil 1 hay una respuesta correcta por nivel. Entonces lo que queremos saber es qué tan rápido aprende la gente, y además si esta cantidad de respuestas correctas afectan el aprendizaje de la gente. Estas simulaciones las vamos a hacer sobre el proceso de decisión de Markov original, es decir, que no vamos a considerar acá las emociones todavía. Y en este caso, en todos los perfiles, la recompensa acumulada óptima es 20. Los resultados lo estamos presentando en 2 gráficas. La primera gráfica es el promedio de la recompensa acumulada para esas 100 ejecuciones que les mencioné anteriormente. En el eje de las X lo que estamos viendo es las 100 sesiones que estamos simulando. Recordemos que una sesión es 8 formulaciones de problemas de palabras de matemática, y que la recompensa óptima de estos 3 perfiles era 20. Entonces aquí lo que podemos ver es que el perfil 1, donde todas las respuestas eran correctas, alcanza rápidamente la recompensa óptima. Y esto es porque cualquier acción que la gente ejecute le va a retornar la mejor recompensa. Por otro lado, el perfil 2, en donde hay 2 respuestas correctas por nivel, se alcanza alrededor de la sesión 50. Por acá es que se acerca a ese valor máximo, que es 20. Y el perfil 3, donde solo hay una respuesta correcta por nivel, se alcanza más adelante alrededor de la sesión 70. Entonces, esto lo que me dice es que para el agente es más fácil aprender los perfiles en donde hay más respuestas correctas por nivel. En la gráfica de la derecha, lo que podemos apreciar es la cantidad de veces que el agente alcanzó el valor máximo, esa recompensa acumulada óptima, en las simulaciones. Entonces aquí lo que podemos ver es que alrededor de la sesión 20, el perfil 2 estuvo por encima del 80% y el perfil 3 estuvo un poco por debajo del 80%. Eso significa que el 80% de las veces el agente alcanza ese valor máximo en la sesión 20. Y como pueden apreciar, pues ese valor va incrementando a medida en que van pasando las sesiones. Pasemos ahora a la segunda parte de este experimento, donde vamos a variar, es decir, todos los niveles no tienen respuesta correcta. Vamos a variar esa cantidad de respuestas incorrectas. En el perfil 4 todas las respuestas son incorrectas. En el perfil 5 hay una respuesta incorrecta en el nivel 1, 2 respuestas incorrectas en el nivel 2, y los demás niveles tienen respuesta incorrecta. En el perfil 6 tenemos similar en el nivel 1 y 2, y además tenemos una respuesta correcta en el nivel 3. En este caso, las recompensas acumuladas óptimas son 0, 6 y 12 para los perfiles 4, 5 y 6 respectivamente. Los resultados mostrados en la gráfica de la izquierda me muestran
que el agente cuya recompensa óptima es 0, siempre se ve reflejada esta recompensa óptima, y esto es porque cualquier acción que el agente ejecute va a carecer de recompensa, ya que ninguna es correcta. Entonces, siempre está en 0. El perfil 5, cuya recompensa acumulada óptima es 6, esta recompensa se alcanza alrededor de, se pudiera decir que la sesión 30, por acá se va alcanzando y se estabiliza. Y el perfil 6, cuya recompensa acumulada óptima es 12, se va a alcanzar un poco más adelante en las sesiones, alrededor de la sesión 60, se viene a alcanzar. Y esto lo podemos corroborar en la gráfica de la derecha, que la gente tiene facilidad por aprender perfiles donde hay niveles con muchas respuestas incorrectas. Se le facilita al modelo eso. En general, lo que observamos de los resultados de la simulación anterior con esta segunda parte es que al menos el 90% de las veces en la sesión 50 es alcanzado por aquí, esta zona que está acá, que es como que un valor que pudiera generalizarse. Aquí también se puede apreciar. Pasemos a la segunda, al segundo objetivo, que es conocer si los perfiles emocionales mejoran el rendimiento de aprendizaje de la gente. Para ello hemos definido un perfil donde la cantidad de respuestas correctas varían por nivel. Aquí vamos a hacer simulaciones sobre el proceso de decisión de Markov original, es decir, el que no considera emociones, y sobre el proceso de decisión de Markov que sí considera emociones, en aras de hacer comparaciones entre ambos. En este perfil, la recompensa acumulada óptima es igual a 20. Aquí en las gráficas podemos ver las simulaciones por separado de cada uno de esos perfiles de expresividad emocional comparados con el modelo original que no considera emociones, que es la línea negra. Se puede apreciar en la alta expresividad cómo a través de todas las sesiones el rendimiento mejora. Con respecto a un nivel de expresividad eventual, también se puede apreciar que ese rendimiento mejora. Y finalmente, cuando el nivel de expresividad es bajo, el rendimiento en algunas ocasiones se ve mejorado, pero en otras ocasiones se ve disminuido. Sin embargo, esa disminución no es tan significativa como lo es la mejora que se puede obtener cuando los niveles de expresividad son eventual y alto. El experimento 3 consiste en saber si el agente es capaz de aprender perfiles que cambian en el tiempo. Y para ello hemos definido 3 perfiles más. El perfil inicial que va a aprender el agente es el perfil 8. En este perfil hay 2 respuestas correctas para el nivel 1 y una respuesta correcta para el nivel 2. Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir en 2 partes las simulaciones. En la primera parte, la gente va a aprender el perfil 8 y luego, conociendo ese perfil, va a intentar aprender el perfil 9, cuya diferencia con el perfil 8 es una sola respuesta correcta en el nivel 3. Después, vamos a probar qué pasa cuando la gente aprende el perfil 8 y luego aprende el perfil 10. La diferencia entre el perfil 8 y el perfil 10 son 2 respuestas correctas. Entonces, estas simulaciones se van a hacer sobre el proceso de decisión de Markov extendido, es decir, el que considera las emociones, y vamos a estar utilizando la expresividad emocional eventual. El perfil 8 tiene una recompensa acumulada óptima de 6, el perfil 9 de 12 y el perfil 10 de 20. Aquí en la primera simulación podemos apreciar que la gente en las primeras 100 sesiones aprende
el mejor comportamiento, y luego cuando continúan las simulaciones, es decir, hicimos 100 simulaciones más, el agente aprende el nuevo comportamiento óptimo y lo hace alrededor, se pudiera decir que de 10 sesiones. Antes de las 10 sesiones, él ya alcanza ese nuevo comportamiento óptimo. Veamos qué pasa cuando la diferencia de las acciones, de las respuestas son 2. Vemos que el modelo inicialmente aprende, como en el ejemplo pasado, y cuando vuelve a aplicarse la simulación, pero esta vez, cuando la gente conoce el perfil 8, se puede apreciar que él también aprende el nuevo comportamiento y lo hace rápidamente, lo hace antes de 10 sesiones, como se puede apreciar allí. Como conclusiones, podemos decir que el agente alcanza el comportamiento óptimo al menos el 90% de las veces en la sesión 50 y al menos el 80% de las veces en la sesión 20. Eso de manera general, observando todas las simulaciones que les he presentado. Lo segundo que podemos concluir es que la referencia social mejora como máximo un 10% ese rendimiento de aprendizaje de la gente, y lo hace a través de todas las sesiones cuando los perfiles emocionales son alto o eventual. Lo tercero es que la gente aprende 1 o 2 cambios en los perfiles antes de 10 sesiones. Aquí es importante mencionar que cuando nosotros hicimos las pruebas con 3 cambios, ya el agente ni siquiera alcanza el valor óptimo de la recompensa. O sea, es decir, no alcanza el comportamiento óptimo. Como trabajo futuro, aquí nos quedaría mejorar aún más el rendimiento de aprendizaje del modelo, y además, en aras de tener una mejor aproximación, pudiéramos extender las dimensiones de personalización cuando formulamos esos problemas. Con esto termino la presentación de hoy y quedo a la orden para cualquier observación, comentarios, dudas, etc. Gracias por su atención. Gracias, Jesús. Se abre el espacio de preguntas, comentarios, dudas. Adelante. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Me pareció pues muy clara y muy interesante. Yo quería hacerte 2 preguntas. La primera es que me pareció pues muy particular, y pues me gustaría pues que me contara un poco más porque lo planteaste así. Es pues el método que escogiste de recompensa, simulando como las emociones pues que podría tener algún niño en este proceso de aprendizaje. Pero entonces la pregunta es, en la práctica, ustedes pues o vos puntualmente, ¿cómo pensás captar esa emoción del niño? Esa una. Y la segunda es, en términos de librerías de aprendizaje por reforzamiento, ¿cuál estás utilizando y cuál recomiendas? Ok, voy a arrancar con la pregunta 1, que está relacionada a la estrategia de recompensa que nosotros elegimos acá en este modelo, y tiene que ver con la teoría de las emociones, la cual dice que las emociones dan información adicional que me permiten a mí comprender un contexto de una mejor manera. Entonces, la referencia social pertenece a ese caso, y la teoría dice que cuando un niño está interesado, que cuando un niño está motivado, que cuando un niño comprende, hay una tendencia a expresar emociones positivas, y en el caso contrario hay una tendencia a expresar emociones negativas. Entonces nosotros lo que queremos es aprovechar
esa información adicional para mejorar nuestro modelo. En el futuro, cuando nosotros vayamos a probar este modelo, ya en experimentos reales con los niños, una de las maneras que serían ideales para adquirir la emoción del niño sería a través de la visión por computador, es decir, a través de las expresiones faciales, que de hecho es una de las estrategias más utilizadas en la computación afectiva para el reconocimiento de emociones. La segunda pregunta, que está relacionada con las librerías utilizadas, pues en este caso particular, las simulaciones están implementadas en Python y no estamos usando ninguna librería. Estamos programando las ecuaciones nosotros mismos. No sé si eso responde las preguntas. Sí, muchas gracias, Jesús, te agradezco mucho. Ok, gracias por las preguntas. Siga abierto el espacio de preguntas, adelante. Hola Jesús, buenos días, muchas gracias por la presentación. Habla con Eduard. Hola, Eduard. Yo tengo dos inquietudes o comentarios. Uno es con respecto a, bueno, la orientación que hace de la presentación está muy encaminada a la parte de la gente como tal, de la construcción que ustedes están haciendo del modelo. Más no se refleja mucho básicamente lo que pasa con el niño. Entonces, no sé si eso lo estén considerando o esa parte no la estén contemplando. Es decir, cómo en la medida que la gente está aprendiendo o va rindiendo en su aprendizaje, cómo eso se va a ir reflejando, por ejemplo, en el aprendizaje del niño, ¿sí? Entonces, pues, no sé si es que no se está considerando eso para el estudio o simplemente lo ha omitido, ¿sí? Ese es un primer comentario. Ahora, lo segundo tiene que ver con la parte de cómo ustedes logran validar, por ejemplo, que el estudiante está, sí, manifestando alguna expresión emocional, pero el modelo está considerando que efectivamente él está, digamos, aprendiendo. Pero resulta que si vemos a nivel de resultados de aprendizaje, puede ser que el niño esté expresando estas emociones, pero realmente no está aprendiendo porque, digamos, no está dando las respuestas, pues no correctas, sino que no está cumpliendo con lo que se quería, por ejemplo. Entonces, ¿cómo manejarían esa situación? Ok, Edward, voy a arrancar con la primera pregunta, que está relacionada con los fundamentos teóricos del aprendizaje del niño. Efectivamente, la presentación está enfocada en el modelo que nosotros estamos proponiendo. Sin embargo, para proponer este modelo que le estoy presentando hoy acá, nosotros hemos revisado la teoría del aprendizaje de las matemáticas y en los estudios que se han hecho en esa área, cuando se varía el contexto en la formulación de los problemas de palabras en matemáticas, se ha encontrado que los niños mejoran el rendimiento. Entonces, como la estrategia es que el niño practique para que mejore ese rendimiento, si le incorporamos a la práctica esa personalización del contexto, pues nosotros esperamos que la probabilidad de que él mejore su rendimiento sea mayor. Esas investigaciones del área de las matemáticas están relacionadas con la carga cognitiva. Es decir, cuando a un niño se le presenta un problema en un contexto que es de su preferencia, que es de su interés, que es bien conocido por él, la carga cognitiva disminuye y eso le permite dedicar mayor esfuerzo a resolver la operación matemática. A diferencia, si nosotros le presentamos a un niño un contexto que él desconoce, eso, lejos de ayudar, lo que haría es generar ruido. Y quizás el niño pudiera hacer la operación matemática, pero el hecho de presentar un contexto ajeno pudiera hacer que el niño se distraiga y falle en la respuesta. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, con respecto
a la validez entre la concordancia de las expresiones del niño con respecto a las respuestas que él hace, lo que nosotros estamos haciendo es asumir que el niño va a expresar emociones positivas cuando esté en un contexto de su interés, que va a expresar emociones negativas cuando esté en un contexto que no es de su interés. Ese es el perfil de expresividad emocional alto, y pues ese sería el caso ideal. Es como que se está asumiendo. Sin embargo, también se pueden dos perfiles más. El segundo perfil, que es el perfil eventual. En este perfil hay una probabilidad del 50%, de 0,5, de que el niño cuando conoce ese contexto genere una expresión emocional positiva, y hay otro 50% de que sea neutral. Y el tercer perfil que estamos trabajando es que, independientemente de la respuesta que el niño haga, es decir, que se sienta bien con el contexto, que sea de su interés, etcétera, él va siempre a generar una expresividad emocional que en el rango ese, la recta que les presenté, que se divide en negativo, neutral y positivo, siempre va a ser neutral. Entonces, para responder su pregunta, se puede decir que nosotros estamos definiendo esos tres comportamientos de expresividad emocional del niño. O sea, lo estamos asumiendo. No sé si eso responde la pregunta, Edward. No, sí, Jesús, solo que, por ejemplo, la primera pregunta, realmente eso que usted describe, uno no lo percibe en la presentación, toda esa parte de lo que manejas, ¿sí? O sea, como me lo explicó, no se percibe ese comportamiento, esa relación entre el agente y el estudiante, solo uno se centra en el agente que se está diseñando. Y con respecto a la 2, pues no sé, creo que pues es una asunción pues, que habría que mirar, porque quedo todavía con la cuestión de que, por ejemplo, para un escenario particular, imagínense que el niño se le está enseñando matemáticas a través de ajedrez. Entonces, él muy feliz está haciendo jugadas y él está expresando emoción de que la jugada que está haciendo, por ejemplo, está bien, pero resulta que para él está bien, pero en sí la jugada está mal. Entonces, para el sistema le está dando una información de que efectivamente lo está haciendo, o sea, está aprendiendo, y resulta que no, está fallando, o sea, habría que corregir ahí. Entonces es como eso, ¿no? Ok, gracias, Edward. Sí, ahí hay dos cosas. Yo ahorita tengo unas preguntas, pero ahí hay dos cosas. Una cosa es la emoción, y cierto que en el ejemplo que dice Edward es un aspecto que podría estar apareciendo, pero la respuesta correcta no la conoce la gente. Entonces la gente tiene esas dos entradas, no es solamente la emoción, tiene también el resultado de la acción. Es decir, que él tiene que tener la capacidad de balancear las dos cosas, tanto la respuesta correcta como la emoción. A pesar de que la emoción sea expresiva, al él saber que no es correcta, en la penalización pues entra en juego ese aspecto. De todas maneras, Jesús, eso hay que revisarlo bien, pero son dos parámetros, no es uno solo, no es solo la expresión emocional la que está determinando el comportamiento de la gente, porque el estado viene descrito por ambas cosas. Y a pesar de que la emoción podría decir que está todo bien, la respuesta, que es un estado que conoce la gente, le debe permitir ajustar eso. Pero eso hay que validarlo, porque debería ser así, y el modelo lo debería permitir, porque entran los dos estados como una variable de entrada. No sé si tenés algún comentario al respecto. Yo tengo algunos comentarios. Quizás el primer comentario es por qué usar la función de potencia para tratar de introducir las emociones. De todas maneras, para el tema de penalización, ahí es donde entraría estas múltiples entradas. Es donde debe entrar esas múltiples entradas para que él pueda considerar esa, llamémoslo así, ambivalencia que se podría presentar.
Eh, en la slide 13, ese L que aparece en R, supongo que es el L mayúscula y que es un error que tienes ahí para establecer el nivel, ¿no? Sí, es el L. Es L mayúscula. Sí. Sí, Lo otro es, hubiera sido el cálculo de 20, como el AR óptimo, ese cálculo, es supongo que es la sumatoria de todos del máximo caso correcto posible, ¿cierto? ciertamente. Es así como lo calculas, que eso es bueno que dejarlo claro en algún momento dado. Ahora, en el experimento 3, ahí tengo algo que no logré entender. Porque ahí lo que estamos tratando es ahí hay un proceso donde el individuo va cambiando de perfil, ¿cierto o no? Sí, Va como que saltando de un perfil a otro, etcétera. Eso es lo que se intenta modelar. Y entonces modelas el cambio, la transición de un perfil 8 a un perfil 9 o del 8 al 10. Es lo que entiendo. exactamente. Es decir, ahí se están evaluando varias transiciones. Eh, eh, claro, transiciones además que uno diría leves, ¿no? Cuando digo leve, esos son cambios menores que vas haciendo. Eh, y es de ahí de donde deduces que más de dos cambios se estrella él. Exactamente. Ajá. Eh, la- el- ahora, en la duda que me entra es en la manera como mides esas transiciones. Es decir, la estás midiendo, estoy en el 8 y él aprende así, paso al perfil 9, aprende así, y paso al perfil 10 y aprende así. Entonces, yo no sé, porque ahí lo estás tomando como completamente independiente. No sé si me entendés. Estaba en el 8, hago ese cálculo, en el 9 el cálculo y en el 10 ese cálculo. Yo no sé si esa manera es correcta, porque yo no sé si son completamente independientes las transiciones porque finalmente los perfiles forman parte si yo me voy al modelo marcoviano, estoy pensando en el modelo marcoviano. En el modelo marcoviano, esas transiciones de perfiles, eh, el, estoy viendo a ver dónde entran. Si forman parte de los estados, es decir, están entrando en los estados, esas transiciones entre los estados no son completamente independientes. Y a la hora que vos haces los cálculos, los estás suponiendo que son completamente independientes. Entonces yo creo que ahí hay que agregarle otras cosas para garantizar esa no independencia entre los estados a la hora de hacer este experimento 3. No sé si me estoy haciendo entender de la duda que tengo. Sí, profe, sería cuestión de revisar bien esa parte. Sí, porque ahí hay una dependencia entre estados, a lo que me refiero. eh, que implicaría que quizás esos cálculos se tendrían que ver afectados por esas dependencias. Y lo último es en las recomendaciones futuras que hablas de las extensiones de las dimensiones de personalidad. Ahí es donde entran las otras miradas de la introducción de las emociones en Q-Learning. Eh, y ahí entrarían las posibles alternativas, o no. Sí, por ejemplo, el siguiente paso es intentar una aproximación utilizando funciones lineales para los estados. Entonces, lo interesante de este tipo de aproximaciones es que me permiten incorporar muchas variables, Del contexto, muchas variables del contexto. muchas variables del contexto, exactamente. Ah, Entonces, yo pudiera incluir, además del contexto, otra variable. ahora, ahí también, y variables que tienen que ver con la emoción. Ahí quizás también algunas de las preguntas de Edward van a ser respondidas porque está enriqueciendo cuando hablamos del contexto del niño. Entonces ahí estaría apareciendo el niño con más características que uno los pueda analizar.
¿cierto? Exactamente. Ahí Ahora, entraría. ahora ahí también está el tema quizás ahí cuando va evolucionando, porque en el último ejercicio, eso es lo que se está tratando de ver, ¿no? Cómo va cambiando el niño en el tiempo y cómo él desaprende para volver a aprender. Ahí quizás también puede estudiarse esto que estoy comentando yo. Es decir, cómo esa evolución del contexto yo la introduzco en el modelado para después yo desaprender y aprender. Ok. Que es quizás donde el resultado no aparece así tan deseado como uno quisiera. Pero bueno, creo que está muy bien. Así que yo no sé,